Y buenas noches, familia sin fronteras. Qué bueno poder nuevamente reencontrarnos aquí, así sea a través de este espacio live, este espacio de miércoles, pero sabemos que el Señor quiere que nuestra fe siga creciendo, que nos sigamos proyectando, que sigamos viendo bendiciones mucho más abundantes de parte de su mano y sobre todo que esos principios bíblicos hagan que nuestra fe crezca, que nuestra fe se perfeccione en nuestro Dios. Y recuerden que la semana anterior les había dicho que era como especie de un alto en lo que tenía que ver con una serie de mensajes que había estado predicando sobre un personaje llamado Jacob. Hoy quiero seguir en la misma línea, quiero seguir compartiendo incluso algunos principios que creo que son determinantes desde lo que vemos en la experiencia de este hombre y que bueno, nosotros a veces cometemos los mismos errores o por el contrario también podemos tener los mismos aciertos. Lo importante es que Dios procura ilustrarnos. ¿Para qué? Para que sigamos ahí, adelante, huyendo hacia adelante, creciendo, proyectándonos en lo que representa su perfecta voluntad. Y deseo que hoy puedas acompañarme a Génesis. Vamos a ir al capítulo 28. Génesis capítulo 28, ya estamos en un instante crucial de la vida de este caballero, estamos en un instante en donde es muy determinante las decisiones que él ha de tomar en función del propósito para el cual Dios lo había suscrito. Y bueno, quisiera que me acompañaras ahí, a Génesis capítulo 28 a partir del versículo 20 y vamos a leer lo que ese texto pues nos ilustra o nos muestra para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres. El diezmo daré para ti, dijo este hombre. Ahora vamos a recordar un poco cómo salió Jacob de su casa. Uno tiene que saber que no salió con ninguna bendición material. Recordemos que él está frente a un momento que resulta ser bastante tenso. Él ha engañado a su padre, ha engañado a su hermano Esaú, y Esaú ha puesto sobre la cabeza de su hermano un tiempo. Dice: cuando mi padre muera, pues él también morirá. Y esto lo lleva a que, bueno, tenga que acercarse a su papá ratifica la bendición y partiendo de allí sale a la tierra de Padán Aram, a la tierra de su tío llamado Labán, una tierra pues donde él encontraría muchas de las cosas que Dios pues había determinado que fuesen suficientes y necesarias para el cumplimiento perfecto de su propósito. Entonces uno nota que lo único que se lleva a este hombre es la bendición espiritual establecida por Isaac. Él había invocado frente a su hijo el pacto que reconocía que se había dado entre Dios y su padre Abraham. Recordemos que no solo Dios hace pacto con Abraham, sino que lo hace con Isaac y finalmente lo hace con Jacob. Y uno tiene que notar que aquí estaba la única garantía que Jacob poseía de todo lo que él necesitaba para preservación de su vida, y no solo para eso, sino también para que pudiera cumplirse todo lo que el Señor le había prometido. Así que lo que estaba de por medio era la misma palabra de Dios. Dios estaba comprometiéndose a convertirlo en una gran nación y a darle una tierra muy productiva donde todos sus descendientes podrían habitar. Ahora, veamos cuáles fueron las palabras precisamente de bendición de parte de este hombre Isaac a su hijo Jacob. Y él le dijo así: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Eso lo encontramos allí en Génesis, en ese capítulo 28, entre los versículos 3 hasta el versículo 5. Ahora, luego Dios se le aparece a este hombre y ese es el contexto en el cual pues estamos hoy precisamente desarrollando esta enseñanza. Dios se le aparece en un sueño en su camino a Padán Aram mientras él está durmiendo con su cabeza recostada sobre una piedra y le confirma el pacto que había hecho con su abuelo y que incluso había hecho con su padre. El Señor le dijo que estaría con él y que lo traería de vuelta a la tierra que les había jurado a su abuelo y a su padre que les pertenecía. Ahora, yo quiero que tú observes, porque cuando nosotros nos preguntamos hoy ¿qué es tan seguro en nuestras vidas que nos produce tranquilidad a pesar de lo ligero que a veces puede ser nuestra provisión material? Pues todo, absolutamente todo está atado a que estamos en un mejor pacto, así lo dice la Escritura, con mejores promesas. Uno tiene que entender partiendo de eso que así como en los tiempos en donde Dios estableció un pacto con Jacob, un pacto que era limitado, un pacto entre Dios y un hombre, ahora nosotros tenemos un pacto que resulta ser ilimitado porque fue entre Dios Padre y Dios Hijo.
Y en este caso tenemos que saber que el Señor Jesús se manifestó en representación nuestra para que se pudiera cumplir todo lo dicho por el Señor y para que a partir de allí pues se estableciera un pacto concreto de bendición sobre la vida de todos aquellos que ahora creeríamos en la persona del Señor Jesucristo. Así que aquí es donde nosotros reposamos, es donde nosotros podemos incluso experimentar una verdadera paz, la tranquilidad incluso de reconocer que indistintamente de las circunstancias que puedan levantarse, indistintamente del momento que tú puedas estar pasando, en este pacto nosotros siempre estamos avanzando, siempre estamos yendo hacia adelante, nunca nos detenemos. Todo lo que vivimos tiene validez para llevarnos al cumplimiento de lo que nuestro Padre nos ha prometido y nos ha cumplido en la persona de Cristo Jesús. Ahora, partiendo de eso, quiero que veamos lo primero en esta noche. Y lo primero que nos quiere indicar la Escritura, según el texto que leímos ahí en el capítulo 28 del libro de Génesis, es que solo en Cristo todo lo esencial para nuestra vida está cubierto, así como lo escuchas. Todo en Cristo o solo en Cristo, todo lo esencial para nuestra vida está cubierto. En Génesis, en el capítulo 28, el versículo 20 nos dice: e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora, él está haciendo un reconocimiento que resulta ser interesante. Él está hablando al final, si usted puede ver entre líneas, de Dios como el Dios de sus padres, o sea, el Dios de su abuelo Abraham y el Dios de su padre Isaac. Y está comprometiéndose a convertir a Dios también en su Dios. ¿Por qué razón? Porque él había visto la experiencia tanto de su abuelo como de su padre en función de esa comunión con el Dios verdadero. Él sabía que frente a cualquier circunstancia él podría proveer, no solo para su existencia, sino también para el cumplimiento de ese propósito para el cual lo había determinado. Así que Jacob está haciendo con su voto un reconocimiento y es: Señor, yo sé que tú eres el único que tienes lo suficiente, que tú tienes todo lo que yo puedo necesitar. Todo, Señor, lo que se me puede presentar, solo en ti podrá tener solución, porque tú eres ese Dios que yo he visto en la vida de mis padres. Y hacia allá quiere llevarnos precisamente al Señor. Quiere llevarnos a que nosotros podamos hacer un reconocimiento que solo en Cristo, que solo dentro de ese pacto propuesto en la persona de Cristo Jesús, siendo Dios y siendo hombre, pues nosotros podemos tener la suficiencia, la seguridad de que estaremos seguros y que todos, incluso nuestras necesidades materiales, estarán cubiertas en Él. Ahora, si uno va a Efesios, al capítulo 1, Pablo hace referencia a esto, porque nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, recordemos algo. ¿Qué tenemos que recordar? Recordemos con qué salió Jacob de su casa. Y con lo que salió fue con esta bendición espiritual determinada por su papá. Y lo que nos proveyó Cristo fue toda bendición espiritual. Y es de aquí que se desprende todo lo que nosotros podemos necesitar para la consecución de ese propósito que Dios nos ha otorgado en esta tierra. Así que nosotros no podemos perseguir las bendiciones materiales. A eso no nos ha llamado el Señor. Ellas nos siguen a nosotros. ¿Por causa de qué? Por causa de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que Jacob pide en medio de este voto las tres cosas que muchas veces resultan ser esenciales, o aquellas cosas que los hombres consideran que pueden sostener la vida de ellos en esta tierra mientras cumplen un plan determinado por Dios. Esas tres cosas nosotros encontramos que son protección, que son alimento y vestido. Y todas estas nos fueron dadas precisamente por ese pacto constituido en la persona de Cristo Jesús. En el orden de todas esas bendiciones espirituales de las cuales está hablando el apóstol Pablo y que nos fueron otorgadas a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora, no sé si han notado, los que tenemos a veces esa afición por ver programas de supervivencia, pues uno descubre que hay tres cosas que resultan ser esenciales para que la persona pueda salir adelante en medio de la adversidad o en medio de ese lugar escabroso, en medio de ese lugar que tal vez es hostil y que quiere quitarle la vida. Y esas tres cosas son estas que por las cuales este hombre estaba también de alguna manera haciendo voto. Y son precisamente el poder tener alimento, poder tener vestido y poder tener protección. Lo voy a decir de esta manera: poder tener protección, poder tener alimento y poder tener algo con que cubrirse. Ahora, esa protección está asociada, no sé si ha visto en esos programas de supervivencia, con el fuego. Si hay fuego, hay protección. Y Dios le está de alguna manera afianzando en el corazón de Jacob que él proveerá o será proveedor de todo aquello. Y si uno lee el final de esta historia, pues termina descubriendo que realmente fue así. Dios estuvo allí
Él caminó con él. Él de hecho se lo propuso, le dijo, si vas conmigo tendré protección. Y así fue. Dios le protegió en todo tiempo y en todo momento, y es lo que Dios hace con nuestras vidas. Esa es la invitación que nos está haciendo esta noche. Es esa invitación a poder desprendernos de nuestras propias consideraciones, de nuestra propia autoprotección, y entonces descansar y reposar enteramente en lo que es Él. Dejar nuestra prudencia a un lado. Entonces, cuando nosotros dejamos por completo nuestra vida en las manos del Señor, cuando nosotros no confiamos en nuestra prudencia o nuestras fuerzas, cuando obedecemos a su palabra, lo que está pasando es que nos estamos garantizando que estos recursos se hallen de manera permanente en todo nuestro andar, en todo nuestro caminar. De hecho, recordemos siempre que todas las bendiciones de Dios están dadas por estar en Él, por permanecer en Él. Si estamos en Él, nada, absolutamente nada nos faltará. Si nos volvemos cumplidores de su palabra, entonces veremos el brotar, de ese fructificar, de ese cosechar abundante todo el tiempo en el orden de nuestras vidas. Así que hoy nosotros no hacemos votos, eso quiero que sepan, no hacemos ni votos ni hacemos pactos. Solo creemos y por tanto obedecemos a la palabra de Dios. Aquí hay una cosa que resulta ser singular, pero solo el que cree obedece. Si usted no obedece lo que la palabra dice, si usted le coloca su razón y su lógica y por tanto se justifica para no hacer lo que la Biblia determina, la razón es una sola y es porque no está creyendo a lo que Dios determina. ¿Sabe? De hecho, he titulado este mensaje con las mismas palabras dichas por este hombre, dichas por Jacob. Él dijo, el diezmo de todo te daré. Y a eso es lo que quiere el Señor que nuestras vidas lleguen, a esa confianza total en Él, a ese poder cumplir su palabra porque sabemos que en ella hay suficiencia. Entonces, ¿dónde reposamos nosotros? Nosotros expresamos una fe en la suficiencia de lo conquistado por Cristo Jesús en el Calvario, porque el mérito es solamente de Él, exclusivamente del Señor Jesús. Nosotros no hacemos nada. Y de hecho, el Señor quiere que sea así para que no nos gloriemos creyendo que por nuestras acciones o por nuestras obras nosotros hemos podido obtener su favor. Solo es por lo hecho por la persona de Cristo Jesús. Ahora, si vamos a Deuteronomio, al capítulo 28, al versículo 1, es interesante. Recuerda que te dije que nosotros no perseguimos las bendiciones. Nosotros solo creemos y por tanto obedecemos. Y entonces esas bendiciones se desatan sobre nuestra vida. Pero en Deuteronomio capítulo 28, a partir del versículo 1, mira cómo dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Y este texto nos anuncia una sola cosa. Hoy nosotros tenemos la capacidad de obedecer la palabra de Dios. ¿Y por qué? Por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros podemos hacer. No es una cuestión de que nos impongamos el cumplimiento de ella, es que podemos fluir en su cumplimiento. Jesús lo hizo así y Jesús lo hizo por nosotros. Y por eso todas estas bendiciones que están suscritas aquí nos siguen. Todas esas bendiciones están dadas para que nosotros caminemos con seguridad, para que nosotros caminemos con tranquilidad. Ahora, lo segundo que quiero que veamos esta noche. Lo segundo es que solo en Cristo, hasta en las peores circunstancias, veremos una cosecha abundante. Así como lo oyes, no importa la adversidad que estés viviendo, pero si estás en Cristo, puedes tener la certeza en tu corazón de que Dios multiplicará esa semilla, de que Dios hará que tu sementera sea de gran bendición, sea una cosecha abundante. En Génesis, en el capítulo 28, pero a partir del versículo 12, o sea, en el contexto de ese mismo pasaje que estamos leyendo, mira cómo dice la Escritura, voy a leer desde el 12 hasta el versículo 15, dice así, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice la Escritura. Así que Jacob recorrió, o más bien recorre todas estas palabras del Señor y termina haciendo un voto conforme a lo prometido por el Padre.
Él era de alguna manera el único, o sea, Dios era el único que podría garantizarle que en la peor de las circunstancias su siembra siempre iba a producir una cosecha abundante. Y sabes, a través de esta oración que él está efectuando, porque eso es lo que hace mientras levanta este voto, después de haber escuchado al Señor y después de ver cómo Dios se comprometía con él entregó su existencia completa. En otras palabras, él sembró su vida en Dios, él sembró su vida en el Dios de sus padres, bajo la total convicción que terminaría recogiendo la cosecha dispuesta para él, no importara las circunstancias por las cuales tuviera incluso que pasar, no importando cuán crudo o cuán fuerte pudieran ser las situaciones que se le presentaran hacia el futuro. Entonces hay quienes de nosotros, quienes no hemos llegado a este punto, no hemos llegado al punto al cual llegó Jacob, ya que hemos decidido vivir por nuestra propia cuenta, creyendo que podemos mantenernos vivos por nosotros mismos y que en nosotros está la capacidad que se requiere para hacer que nuestra vida funcione, y no solo eso, sino que prospere, que podamos llegar a tener la cosecha dicha por Dios o prometida por Dios. De hecho, en estos días, esto me hace recordar que estaba hablando con alguien que me hablaba de que había dejado de practicar lo que es correcto en la Biblia, darle a Dios lo que le corresponde al Señor. Y bueno, me decía que frente a esta práctica estaba teniendo ciertos problemas, cosas que se salían de su control, cosas que se salían de su haber, cosas que él no podía de alguna manera contener y que lo estaban llevando incluso a ver cómo sus finanzas se desmoronaban. Y quiero que veas porque eso es lo que pasa. A veces decimos, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el Señor de mi existencia, pero sin embargo queremos guardarnos ciertas cosas. Queremos nosotros ser en nuestra prudencia los que administramos ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestro andar, de nuestro caminar. Y Dios está llamándote hoy a que puedas hacer un ejercicio como el que hizo este hombre. Él lo hizo en medio de un voto. Nosotros lo hacemos hoy en medio de una oración con la convicción que Dios es suficiente y que a través de nuestras acciones, de nuestra obediencia, estamos probando que es así. A través de aquello sabremos que no importando cuán escasa sea la provisión que vemos a nuestro alrededor, o cuán escaso o cuán duro sea el terreno en el cual estamos parados, Dios tiene la capacidad de hacernos cosechar conforme a lo que nosotros sembramos. Dios tiene la capacidad de hacer que nuestra obediencia cobre vida y entonces podamos ver la grandeza de su poder haciendo cosas milagrosas más allá de lo que nosotros podemos pensar o más allá de lo que podemos imaginar. Así que esto nos hace saber que vale la pena quitar todo lo que hay en nuestra capacidad y ponerlo en las manos de Dios. Él es el mejor cuidador de la semilla, porque solo en sus manos está la garantía de que esta semilla va a germinar y va a hacerlo de manera abundante. Mira algo, nosotros miramos este ejemplo incluso en la persona de Cristo Jesús. Cuando vamos a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 12, el versículo 24, mira lo que la Escritura nos dice. Jesús le respondió diciendo, voy a leer a partir del versículo 23, Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es el Señor Jesús el que está hablando aquí, el mismísimo Señor. Y Él lo que está hablando es de esa entrega absoluta que tendrá que mostrar frente a su Padre. Él está diciendo, yo estoy dispuesto a colocar mi vida entera en tus manos. Él era precisamente el grano de trigo que tendría que morir. No había un peor escenario que su muerte, tan lleno de adversidad, para confiar que de allí su Padre sacaría una cosecha abundante. ¿Y por qué te digo que esto nos habla? ¿Por qué te digo que el Señor Jesús se presenta como ese ejemplo que camina por delante? Porque tal vez estás pensando que en el escenario en el que estás parado hoy difícilmente podrás recoger la cosecha de lo que tú siembras en Dios. Pero la Biblia nos está mostrando algo diferente. De hecho, si recorres la vida de Jacob, después de haber hecho este voto con el Señor, son 21 años de dificultades, 21 años de grandes situaciones o de grandes adversidades en función de todo lo que se levantó a su alrededor. Pero sin embargo, él sabía que había sembrado su vida en Dios y por tanto podía tener la absoluta seguridad que al final del tiempo establecido por el Padre, él vería la grandeza de sus manos. Él vería cómo esta semilla germinaría, cómo esta semilla produciría un fruto abundante. Entonces, los hombres que no estamos dispuestos a sembrar nuestra vida en Dios, jamás tendremos la oportunidad de comprobar la cosecha abundante que ha sido prometida por nuestro Padre. Esa cosecha que ya no fue dada incluso en la persona de Cristo Jesús. Mira, si vamos a Isaías, al capítulo 51, el versículo 3, me parece interesante lo que este texto nos muestra, porque dice así, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades,
y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y eso es lo que Dios hizo con su nación, una nación estéril. Una nación sin ni siquiera tener la más mínima capacidad de producir un pequeño fruto, pero sin embargo puesta en sus manos se convirtió en una gran nación que hoy incluso podemos ver el obrar de la mano del Señor. Y cuando tú lo ves, no importa lo que esté a tu alrededor, no importa lo que esté pasando en este instante. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, es como esa semilla que con toda seguridad producirá una gran cosecha, que con toda seguridad, no importando lo que se levante, podrá avanzar, permanecerá creciendo, permanecerá prosperando. Así que Dios te invita esta noche precisamente a eso. ¿Quieres tener una vida sana en el orden de lo financiero? Aprende a confiar en el Señor. No te muevas, no permitas que el enemigo de ninguna forma procure el que tu corazón se llene de temor y te muevas de las verdades divinas. Permanece en ellas, porque ahí es donde verás. Por lo contrario, si haces un ejercicio diferente, nosotros veremos cómo nuestra vida se descompensa, cómo las cosas empiezan a salirse de todo control, cómo vemos que la adversidad se pone en otro nivel, cómo la esterilidad nuevamente se hace visible en el orden de nuestras vidas. Así que hay que confiar, iglesia. A eso nos llama el Señor, a descansar, a reposar, a creer que Él es suficiente, a creer que no hay nada que pueda detener, que Él haga que esa semilla puesta en sus manos fructifique. Y lo tercero que quiero que veamos es que solo en Cristo tendremos algo que valga la pena para devolverle a Dios. Y es interesante la manera como lo plantea precisamente Jacob ahí en su voto, en el capítulo 28, en el versículo 22. Dice así: y esta piedra que he puesto por señal, y recuerden que era la piedra que había utilizado para recostar su cabeza cuando soñó, dice, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, aquí dice, el diezmo apartaré para ti. Así que el voto de Jacob solo era una manera de manifestarle a Dios que estaba creyendo en cada palabra que él le daba. Eso era lo que él estaba haciendo, porque él no podía comprometerse a entregar nada que aún no poseía, algo que aún no estaba en sus manos. Recuerden que salió sin nada de su casa. Así que todo lo que este hombre llegara a tener en su vida sería provisto de una sola mano, y esa mano era la mano del Señor. Así que esto es lo que hacemos cuando nosotros emprendemos esa oración inicial de entrega al Señor. Cuando dijimos que Él se convertiría en el Salvador de nuestras vidas y que a partir de allí sería el que iba a regir nuestro destino. Esto era una acción de fe la que estaba haciendo Jacob, y de la misma manera es una acción de fe la que nosotros hacemos. Porque hasta antes de ese momento nos encontrábamos dentro de un orden en donde nada de lo que había en nuestra vida valía la pena. Todo lo que había estaba sucio de pecado. Éramos absolutamente miserables, y todo lo que ahora tú y yo podemos darle al Señor, o sea, nuestro tiempo, nuestros talentos y tesoros, hacen parte precisamente de la obra que Él decidió hacer por amor en nuestras vidas. O sea, nada de lo que hoy tú puedes entregar proviene de ti mismo. Nada, absolutamente nada. Todo está suscrito a la obra que el Señor Jesús decidió hacer por amor en la cruz del Calvario a nuestro favor. Entonces, en el momento en que Jacob hace este voto, el diezmo, si tú te puedes dar cuenta, no había sido establecido por la ley. O sea, no había sido establecido por ley para que los hombres lo cumplieran. Por tanto, era una acción total y enteramente en el orden de la fe. Uno se da cuenta que este hombre está parado ¿en qué? Está parado en esa promesa de que Dios haría algo por él. Y entendámoslo de esta manera: en eso que él está hablando ahora, aquello que él está promulgando, aquello que él está declarando delante del Señor, pues está la convicción de que solo Dios es proveedor, y por tanto él era el único que podía bendecir su vida. Él era el único que podía llevar su vida a donde había dicho que llegaría. Así que nosotros hoy no le damos a Dios con la convicción de que nos va a bendecir, sino que lo hacemos con la absoluta seguridad en nuestro corazón de que en Jesús ya hemos sido bendecidos. Nuestra acción de fe está sujeta a confesar cada vez que hacemos esto delante del Señor. O sea, cada vez que nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos confesando que ya Cristo me bendijo, que Él ya hizo lo suficiente para que mi vida pudiera prevalecer, para que mi vida pudiera avanzar, para que mi vida pudiera prosperar. Él ya lo hizo por nosotros, y eso es lo que promulgamos cada vez que nuestra mano se extiende para darle algo a Dios de lo bueno que Él ya nos dio, porque nada de lo que antes nosotros pudiéramos darle valía la pena. Ahora es que podemos darle algo que guarde un verdadero valor. De hecho, si leemos en Isaías, en el capítulo 64, el versículo 6, la Biblia nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, así dice la Escritura. Así que todo lo que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios antes de entregar nuestra vida a Él era absolutamente inmundo, lleno de muerte, lleno de una absoluta esterilidad. Pero por el sacrificio de Cristo, lo que le damos hoy ha sido lavado por su sangre. Está lleno de vida, está lleno de pureza y por tanto podemos tener la absoluta seguridad de que producirá una cosecha abundante. Una cosecha que va más allá de lo que podemos pensar, que va más allá de lo que jamás imaginamos. Si vamos al libro de Salmos también, al capítulo 107, el versículo 35, mira cómo dice: vuelve el desierto así en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Nuestro Dios. Y por eso vale la pena colocar nuestra vida en Él. Por eso vale la pena colocar nuestra confianza en Él. Por eso vale la pena saber que nuestra semilla está segura en sus manos. Por eso vale la pena el que nosotros hagamos el mismo ejercicio que hizo este hombre. Colocar su vida en las manos de Dios. Colocar su vida, su existencia misma, reconociendo que Él lo llevaría hasta el final, que Él lo traspasaría no importando la adversidad. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, eso es lo que hizo el apóstol Pablo, eso es lo que hizo cada apóstol, cada discípulo del Señor Jesús, y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, siendo también discípulos de Él. Colocar nuestra vida confiadamente. Él será el proveedor de todo lo que nosotros requerimos en cuanto a nuestras necesidades. Así como este hombre lo hizo, dijo: yo coloco en tus manos mi protección. Yo coloco en tus manos, Señor, el alimento que comeré. Yo coloco, Señor, en tus manos aquello con lo cual vestiré. Nosotros tenemos que expresarnos de la misma forma cuando le entregamos hoy a Dios, cuando le damos al Señor. Esa confianza en Él absoluta, que sabemos que nada nos faltará. Así que el Señor Jesús hizo esto por nosotros. Él nos dio esa vida abundante. Antes nosotros éramos, como lo describe en Salmos, ese capítulo 107, éramos como ese desierto estéril que no producía absolutamente nada bueno. Pero hoy de nuestro interior, Él ha dicho que brotan ríos de agua viva. Nosotros, el pensar esto, ¿cómo puede llevarnos a seguir viviendo una vida en mezquindad y no devolver de manera voluntaria, dentro del amor profundo que tenemos por el Señor, por esa maravillosa gracia que Él derramó sobre nosotros? Esa gracia que derramó al morir en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos precisamente creyendo en nuestro corazón que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro ayudador, que Él es el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora quiero concluir en esta noche. Quiero concluir diciéndote que Jacob, cuando está haciendo este voto, uno termina descubriendo que él está haciendo un acto de entrega. Y eso nos llama el Señor en cada momento en que nosotros extendemos nuestra mano para darle algo de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Es un acto de entrega. Es un acto en donde establecemos: Padre, aquí está nuestra vida. Solo está segura en ti. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si Dios es capaz de poder retribuir aquello o poder hacer que aquello tenga de alguna manera el poder darnos seguridad, el poder hacernos sentir que al final de todo recogeremos una cosecha segura, una cosecha abundante. Mira, si uno va a la Escritura, a Génesis, al capítulo 31, nos muestra un tanto el desenlace de esta historia. Nos muestra qué termina pasando. Y mira cómo dice Génesis 31:4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Versículo 5. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Así como estamos hablando del capítulo 28, cuando estábamos diciendo que él estaba haciendo voto. Y él aquí está hablando en el 31 y dice el Dios el Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 6. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Sabes? Este es el desenlace final de esta historia. Está precisamente Jacob a punto de regresar a la casa de sus padres y está describiendo todo lo que han sido las artimañas de su suegro. Él en este momento se encuentra que no tiene absolutamente nada en sus manos. No tiene nada material. Ha trabajado por más de 21 años. Ha trabajado incansablemente, pero la cosecha aún no estaba en su mano. Así que él está testificando a sus dos mujeres. Está testificando a Raquel y a Lea que indistintamente de todas las dificultades, por grandes que fueran, por
todas esas dificultades que se salían de su control, por las que él tuvo que pasar, nada pudo impedir que Dios cumpliera la promesa que le había hecho. Era como si estuviera confesando que valía la pena reposar en las palabras del Señor y dejar a un lado lo que tenía que ver con sus fuerzas. Y a eso nos llama Dios precisamente esta noche, que nosotros dejemos de reposar en nuestras fuerzas, que dejemos de reposar en nuestras capacidades, que nosotros dejemos de estar dejando de lado lo que es el colocar nuestras vidas en Él, el dejar de hacer lo que es correcto, el dejar de hacer lo que su palabra determina, que dejemos eso y que ahora podamos colocar nuestra confianza total en Él, nuestro reposar total en Él. Porque cuando confiamos en el Señor y dejamos que nuestra vida repose en nuestro Padre, nada podrá detener que esas promesas dadas en Cristo Jesús se establezcan sobre nuestra vida. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Tú deseas tener finanzas sanas en tu casa, tú deseas poder tener esa provisión material. Recuerda que lo que Dios nos dio fueron bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y de allí se desprende todo, absolutamente todo. Pero todo está suscrito a la confianza que nosotros podemos mostrar. Esa confianza que no obra en nuestro parecer, en nuestro creer, en nuestras fuerzas, sino en lo que Él ha dicho, que reposa entera y completamente en su palabra. Quiero orar por ti. Y bueno, como te decía, hoy nosotros no hacemos votos ni pactos, pero sí podemos expresar esa fe cierta, esa fe que proviene de Dios, ese don que fue colocado en nosotros para seguir avanzando en los propósitos divinos. Así que ora conmigo y dile: Señor, si lo he estado haciendo mal, hoy quiero, Señor, resarcir lo que es mi camino. Quiero realmente colocarme en el orden de lo que tú has determinado en tu palabra que debo hacer, Señor. Sé que busco muchas justificaciones, sé que busco, Señor, tal vez el poder ampararme en lo que es mi raciocinio, en lo que es mi lógica, pero nada de eso me ha llevado realmente a la consecución de lo determinado por ti. Por eso hoy me rindo, Señor, rindo mi corazón, rindo mi vida, rindo todo lo que soy, Dios del cielo. Me siembro como lo hizo el Señor Jesús, con la absoluta convicción de que tú eres suficiente, Dios, y que no importando el terreno desértico en el que camine hoy, tú, Señor, abrirás las puertas, tú harás como quieres, tú determinarás como quieres, pero hoy me rindo, Dios, delante de ti para solo caminar en tu verdad, para solo caminar en tu palabra, para solo caminar en lo que sé que es bueno para mí. Gracias te doy, Dios, por cada palabra que hoy nos enseñas, por cada palabra que hoy siembras en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos hacia adelante, Dios, con una sola cosa en mente, y es que tú, Rey, eres suficiente, y que en ti está la suficiencia para que todo nuestro ser completo, Señor, pueda vivir en esta tierra y trascender en el orden de la eternidad. Gracias te doy, Padre, por tanta bondad y por tanto amor. Bendigo a mis hermanos y sé que a través de esta palabra que ahora llega a sus corazones, tú desatas toda provisión que tal vez por desobediencia, Señor, ellos no habían podido tener en sus manos, no hayan podido tener en sus vidas. Gracias te doy, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, Señor. Amén y amén.